Buenos días, hermanos. Sí, algo que pensaba mientras cantábamos es que las circunstancias a nuestro alrededor cambian, las personas cambian, nosotros incluso cambiamos, pero como dice la palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que en medio de un mundo tan volátil como decía Axel, podemos mirar a Cristo y saber que Él siempre va a ser el mismo. Por eso Él es confiable y sus palabras son confiables. Así que bueno, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en Génesis 29, 1 al 30. Continuamos con el estudio de este libro que tanto tiene para enseñarnos. Génesis 1 al 30. Ya estuvimos viendo y nos estuvimos asombrando de las cosas que han pasado en esta familia tan particular que Dios había elegido, y no vamos a dejar de asombrarnos de las cosas que van a seguir ocurriendo en el seno de esta familia, cosas que a uno lo dejan pensando cómo fue posible que sucedieran, ¿no? Pero bueno, si ustedes hacen memoria de lo que estuvimos viendo hace algunos domingos atrás, recordarán que Jacob, aconsejado por su propia madre, llevó adelante un plan pecaminoso para engañar a su padre, obteniendo mediante la mentira la bendición de la primogenitura. Y el plan pareció resultar un éxito, por lo menos en un principio, porque el anciano Isaac, privado de su vista por causa de la vejez, bendijo a Jacob creyendo que en realidad estaba bendiciendo a Esaú. Y fue así que tanto Rebeca como su hijo preferido, que era Jacob, pudieron obtener de esta manera lo que querían. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que ese plan pecaminoso trajese consecuencias lamentables para la familia. Para empezar, Esaú, al enterarse de que su hermano menor le había usurpado la bendición de la primogenitura, recuerdan ustedes que se enojó tanto con él que procuraba matarlo. Rebeca, por su parte, al enterarse de lo que Esaú estaba planeando hacer con Jacob, ideó un plan para que su hijo menor se alejase por un tiempo de esa tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que el enojo de su hermano mayor se apaciguara por lo que le había hecho. Pero ella pretendía que la salida de Jacob hacia una tierra lejana no quedara vista a los ojos de los demás como si él estuviera huyendo. Por eso ella tuvo una charla con su marido Isaac, en la cual no le contó sobre el plan que ella había ideado para su hijo, sino que más bien le presentó la elección de una esposa para Jacob como un motivo para que su padre lo enviase lejos de ese lugar, es decir, a la tierra de Harán, de donde era Rebeca, y poder tomar de allí una mujer para sí. Y entonces Isaac es persuadido por su esposa y envía a Jacob a esa tierra lejana dándole algunas indicaciones. Y de esa manera su partida hacia ese lugar no queda vista como si él estuviera huyendo, sino más bien como si él hubiera ido a ese lugar a cumplir la misión que él tenía por parte de su padre, de conseguir una esposa. Pero en el camino hacia esa tierra, habíamos visto con Amadeo que nos explicaba la otra vez, él se acuesta a dormir cuando llega a cierto lugar. Y es ahí que Dios se le aparece en sueños y le reafirma a él todas las promesas que muchos años atrás el Señor le había hecho a Abraham, abuelo de Jacob. Dios le daría a él y a su descendencia la tierra prometida. Además, su descendencia se multiplicaría en gran manera y en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra, lo cual, como sabemos, tuvo su cumplimiento final en Cristo,
quien trajo salvación para personas de toda lengua y de toda nación por medio de su sacrificio sustitutivo en la cruz. Un sacrificio del cual incluso nosotros también somos beneficiarios. Y todas estas bendiciones Dios otorgaba a Jacob. Y como si eso fuera poco, el Señor mismo le promete estar con él, guardarlo por donde quiera que fuese y volver a traerlo a la tierra en la cual él ahora se encontraba acostado. Dios no lo iba a dejar hasta que hiciese con él todo lo que le había prometido. Por eso, qué fortaleza habrán traído esas promesas al corazón de Jacob en ese momento. Notemos que él se encontraba atravesando un momento muy particular, puesto que en esas circunstancias este hombre estaba huyendo de su hogar a la tierra que sus padres le habían dicho, la cual se encontraba a más de 600 kilómetros. Él había salido de ahí en un contexto familiar complicado y ahora se encontraba transitando solo ese largo camino hasta llegar a la tierra de donde era su madre. Pero, aunque estaba él solo, el Señor le hace ver en ese viaje que en realidad no estaba solo, porque Dios le acompañaba, le guardaba y velaba por su vida para cumplir en él los propósitos que el mismo Señor había determinado llevar a cabo en su vida. Jacob ahora podía continuar su viaje gozoso y con el consuelo de que el Señor mismo era su acompañante y su protector. Él tenía promesas grandiosas que le podían fortalecer enormemente ahora que se encontraba yendo, en cierto modo, hacia un destino desconocido. Y sin duda que la historia que vamos a abordar en el día de hoy nos va a mostrar cómo el Señor fue cumpliendo sus promesas hacia Jacob por medio de las cosas que fueron sucediendo. Vamos a poder ir viendo cómo Dios, con su mano invisible, orquestó todas las circunstancias para ir cumpliendo todas las promesas hechas en su pacto. Por eso quisiera que me acompañasen, hermanos, a leer ya este pasaje. Vamos a ir leyendo por partes. Quisiera que empecemos leyendo solamente el versículo 1 del capítulo 29. Dice así: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Bueno, luego de haber pasado por esa extraordinaria experiencia que conté recién, en la cual Dios se le reveló a Jacob, él continúa su camino con ánimo y alegría. El versículo 1 que leímos recién nos dice: siguió luego Jacob su camino. El texto hebreo literalmente dice, en el idioma original, entonces Jacob levantó sus pies. Esa frase lo que sugiere es que Jacob dio brincos en sus pasos como resultado de la magnífica revelación que experimentó en Betel. Después de que el Señor se le aparece en sueños en la manera en que lo hizo, y después de que le da todas esas maravillosas promesas, Jacob continúa su viaje de una manera que evidencia alegría. Y mientras prosigue gozoso con esa larga travesía, finalmente llega a la tierra de los orientales, es decir, a la tierra de los arameos, de donde era su madre. Y acá ya podemos ver cómo Dios está cumpliendo sus promesas con Jacob. Porque el hecho de que él haya llegado a salvo a su lugar de destino implicaba que Dios lo había cuidado en todo ese trayecto, desde su casa hasta la tierra de Aram. Póngase usted a pensar en todos los peligros que podrían haber surgido en ese largo viaje de 650 kilómetros. Durante días y días este hombre tuvo que viajar sin tener a su lado nadie que lo acompañara o que lo protegiera. Si se le presentaba una dificultad, él tendría que lidiar solo contra ella. Si algo lo amenazaba, él se tendría que enfrentar en soledad a aquello que le generaba un peligro. Él no tenía consigo ni a su padre, ni a su madre, ni a los siervos de sus padres. Ni siquiera tenía esposa o hijos que lo acompañasen. Él estaba solo en ese viaje.
Sin embargo, como dije hace un momento, la Escritura nos deja saber que en realidad, aunque parecía que él estaba solo, eso no era así, porque el Dios de su padre Isaac y de su abuelo Jacob estaban con él. Y ese mismo Dios que lo cuidó hasta ese momento sería el mismo Dios que lo guiaría y ayudaría ahora a encontrar la esposa que él estaba buscando en esa tierra. Continuemos leyendo los versículos 2 y 3. Dice, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Bueno, cuando Jacob por fin llega a la tierra del oriente, se topa con un pozo de agua, el cual se encontraba rodeado por 3 rebaños de ovejas, las cuales estaban al cuidado de unos pastores. Y ese pozo tenía sobre sí una gran piedra que lo tapaba. Tenemos que saber que en Arabia, debido a las arenas movedizas, y en otros lugares debido a la fuerte evaporación, la boca de un pozo de agua generalmente queda tapada, especialmente cuando es de propiedad privada. Sobre muchos de estos pozos se pone una piedra ancha y plana que tiene un agujero en el medio que forma la boca del pozo. Y este agujero se cubre con una piedra pesada que requiere de 2 o 3 personas para quitarla. Como ustedes pueden observar, los pozos de agua en estas zonas son cosas muy valoradas por sus habitantes. Por eso las cuidan y las tratan de esa manera. Ahora, si ustedes han prestado atención, los pastores de los rebaños que se mencionan en el versículo 2 todavía no habían corrido esta piedra que tapaba la boca del pozo. Aún ellos no le habían dado de beber a los animales que cuidaban, sino que se encontraban esperando a que todos los rebaños llegaran hasta ese lugar para recién correr la piedra y ahí sí dar de beber a sus ganados. Al parecer esta era una práctica establecida para evitar que algunos pastores sacaran ventaja en el uso de agua, del agua de los pozos, al que todos tenían igual derecho. Continuemos leyendo los versículos 4 al 8 para ver cómo sigue esto. Dice, y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Cuando Jacob encontró a estos pastores cerca del pozo de agua, se acercó a ellos para interrogarlos. Él tenía que llegar a la casa de su tío Labán y por lo tanto necesitaba en esa tierra recaudar información para conseguirlo. Entonces él se les acerca y comienza a hacerles algunas preguntas. Él inicia desde la pregunta más general a una pregunta más particular. Primero comienza preguntando, ¿de dónde sois? A lo que ellos responden, de Harán somos. Ellos podrían haber sido de otro lugar, pero justo pertenecían a la tierra de donde era su madre y a la cual él se dirigía. Así que la primera pregunta que Jacob hace había arrojado una respuesta positiva para él. Entonces sigue con la siguiente pregunta. ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Quizás estos pastores podrían no haber conocido a la persona por quien Jacob preguntaba, pero resulta que sí la conocían. Ellos le respondieron, sí, le conocemos. Y seguramente esta respuesta fue alentadora para Jacob, quien hace la tercera y última pregunta. ¿Está bien? Es decir, ¿está bien Labán?
Y la pregunta era lógica, ya que Jacob no tenía información sobre el bienestar de su tío. Sabemos que no existían en esos tiempos los medios de comunicación que hoy tenemos y que nos permiten estar en contacto con otros que incluso se encuentran a kilómetros de nosotros, que viviendo en otras partes del mundo. Es más, Rebeca había dejado su hogar en Harán hacía unos 97 años. Y quizás quién sabe si en algún momento tuvo información alguna sobre su familia en todo ese largo tiempo. Pero Labán se encontraba bien. Los pastores se lo hicieron saber, lo que muestra que ellos tenían conocimiento sobre este hombre. Entonces lo que estamos viendo ahora es lo siguiente. Jacob sale de su tierra sin compañía alguna y sin información sobre cómo se encontraba la familia de su madre en Aram, y también sin saber con qué se iba a topar cuando llegase a su destino. Sin embargo, vemos cómo el Señor lo cuidó, lo guió y lo prosperó en su viaje, porque no solamente llegó a salvo a la tierra de su madre, sino que no tardó mucho en recaudar la información que él necesitaba. Los primeros pastores con los que él habló eran de Harán. Conocían a su tío y además le hicieron saber que su pariente se encontraba bien. Pero la cuestión no terminó allí, sino que cuando estos pastores le responden a la tercera pregunta de Jacob, agregan algo más, lo cual se lo hacen saber. ¿Y qué era eso? Que justo en ese momento estaba viniendo a donde ellos estaban Raquel, la hija de Labán, tío de Jacob. Por eso esto nos resulta sorprendente, ¿no? Que la mano de Dios había guiado a este hombre al lugar indicado para hablar con las personas indicadas en el momento indicado. Justo cuando Jacob estaba hablando con estos pastores, aparece en escena la hija de Labán, hermano de su madre. Más oportuno, imposible. Y noten lo que dice Jacob cuando escucha eso. He aquí es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. En palabras sencillas, lo que Jacob le está pidiendo a estos pastores es que le den de beber a sus rebaños en ese momento para luego ir a apacentarlos. Pero ellos se negaron a hacerlo porque, como expliqué hace un momento, era costumbre esperar a que todos los rebaños llegasen al pozo para recién abrirlo. Además, es hasta quizás gracioso que Jacob, que era un completo desconocido para ellos, no solo venga a darle órdenes sobre lo que tenían que hacer, sino que también les estaba indicando cómo hacer su trabajo, cuando en realidad estos pastores se dedicaban a eso y sabían cómo conducirse con respecto a las ovejas. Entonces la pregunta es, ¿por qué él le pidió a estos pastores eso? Bueno, al parecer Jacob, que en ese tiempo debió haber sido un hombre de entre 60 y 70 años, deseaba estar a solas con Raquel, por lo que probablemente utilizó esto para deshacerse de esos pastores y tener un momento en privado con la hija de Labán. Quizás, como dice un comentarista, él ya presentía que esa era la mujer que Dios tenía preparada para él. Y continuamos leyendo el versículo 9 hasta el 12 para ver cómo esto sigue. Dice así: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Bueno, este pozo de agua que se nos menciona, vemos que fue el escenario que Dios había preparado para que estas personas que habían estado distanciadas por tanto tiempo y por una larga distancia de 650 kilómetros se encontraran en ese día y en ese momento. Jacob había llegado a ese lugar justo unos instantes antes de que Rebeca se acercara allí. Y cuando la vio, entonces él tuvo para con ella una actitud de servicio.
porque él mismo corrió esa pesada piedra y dio de beber a los rebaños de Labán. Este es el único pasaje donde se menciona que una mujer es pastora. Y está claro que en este contexto la idea implica que ella cuidaba ovejas. Ella no era pastora de una congregación como vemos que hoy en día pasa en ciertos lugares, sino que era pastora de animales. Y es interesante que ella se dedicase a eso porque era una tarea que implicaba mucha responsabilidad y también valentía. Porque el pastor no solo debía cuidar de los animales, supliendo sus necesidades, dándole de comer, dándole de beber, sino también protegiéndolos de las amenazas de otras bestias, porque como sabemos, la oveja es un animal muy indefenso. Sin embargo, Raquel se dedicaba a eso, a pastorear las ovejas de su padre. Y como buena pastora, una de las cosas que debía hacer es darle de beber a estos animales. Por eso se había dirigido a ese pozo donde se topó con su pariente Jacob. Y Jacob, luego de mostrar esa actitud de servicio, entonces besa a Raquel y se pone a llorar, diciéndole que él era el hijo de Rebeca, hermano de su padre Labán. Yo particularmente creo que las lágrimas de Jacob no fueron de tristeza, sino de alegría al ver que su largo viaje había sido prosperado por el Señor, quien lo había cuidado y guiado hasta donde él se encontraba ahora, porque pudo llegar a donde él pretendía, a la tierra de su madre y a la casa de su madre. Además, creo que esas lágrimas también se deben a un desahogo por parte de él, por todo lo que tuvo que pasar en esas semanas en su entorno familiar. Su hermano pretendía matarlo, y luego que tuvo que separarse de golpe de sus padres, emprendiendo un viaje solo que lo llevaría lejos de su hogar. Ahora bien, todo lo que acababa de pasar junto al pozo produjo una reacción de asombro y de sorpresa en Raquel, a tal punto que ella corrió hasta donde estaba su padre para avisarle sobre la noticia. El hecho de que ella salió corriendo implicó que dejó a las ovejas atrás, yendo sola hasta donde se encontraba su padre para comunicarle la noticia sobre todo lo que había sucedido en ese momento con respecto a su pariente Jacob. Y leamos el versículo 13 para ver cómo sigue esto. Dice, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Bueno, particularmente creo que en estos versículos se ve el favor de Dios hacia Jacob, porque su tío, al enterarse que su sobrino había venido a ellos, mostró hacia él una actitud de amabilidad, de aceptación, de acogimiento, de servicio. Cuando escuchó que el hijo de su hermana estaba allí, corrió a recibirlo, lo que implica ansiedad y prisa, porque uno no se va a poner a correr a menos que quiera llegar rápido a un lugar. También él lo abrazó y lo besó, lo cual es una muestra de cariño hacia él. Pero además lo trajo a su propia casa y lo hospedó ahí. Por eso podemos decir que fue buena la actitud de Labán hacia Jacob. Y también cuán bueno fue para Jacob que todas las cosas estaban empezando a acomodarse para él. Sin duda que Dios lo estaba favoreciendo, lo había protegido en el camino, lo había guiado hasta la tierra y familia de su madre, y ahora él tenía un lugar en el cual quedarse y donde era bien conocido. Leamos los versículos 14 al 20 ahora, que dicen así, y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, ¿por ser tú mi hermano me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Bueno, como vemos, Jacob se quedó con Labán durante todo un mes. Por lo que entiendo, Labán nunca había visto a Jacob en su vida. Pero el solo hecho de que él supiese que era hijo de su hermana, bastó para que él le abriera las puertas de su casa por todo ese tiempo.
Y aunque el hijo de Isaac y Rebeca fue recibido en casa de su tío, él no se quedó de brazos cruzados descansando. Al parecer Jacob durante todo ese tiempo estuvo sirviendo a su tío Labán. Él trabajó durante todo ese mes. Quizás lo ayudaba con el cuidado de los animales o con algún otro asunto, pero en fin, Jacob sirvió a Labán durante todo ese tiempo. Hasta que pasado ese mes, su tío le dice que el hecho de que sean parientes no implica que Jacob tenga que trabajar gratis para él. Entonces le pide que le diga cuál iba a ser su salario. A primera vista, el accionar de Labán hacia Jacob parece noble, porque aparentemente vemos que él no quiere aprovecharse de su sobrino al hacerlo trabajar gratis. Y eso está bien porque nadie debiera usar su parentesco con otro como un pretexto para hacer que la otra persona trabaje gratis para él. Estaría mal pedirle a un pariente mío que me haga un trabajo y que después yo piense que no tengo que pagarle por el simple hecho de que él es mi pariente, ya sea mi hermano, mi padre, mi tío, quien sea. Pero volviendo al caso de Labán, tengo que decir que hay quien supone que detrás de su actuar realmente hay egoísmo. Porque en lugar de que este hombre ayudara a su sobrino a iniciar su propio negocio y ser independiente así, lo hace en cambio trabajar para él mismo. Quizás, es una suposición, Labán quería utilizar a su sobrino para que lo ayudara a prosperar más él. Y no sería descabellado pensar en algo así, porque como vamos a ver más adelante, el obrar de Labán para Jacob sería muy reprochable con lo que él haría. E incluso estuve leyendo que algo que se supone es que en ese mes que Jacob estuvo allí, posiblemente Labán se dio cuenta de que su sobrino estaba enamorada de su hija menor. Y entonces, viendo que Jacob era trabajador y dispuesto, entonces él se acerca a Jacob para preguntarle por su salario, esperando que Jacob se ofreciese a trabajar a cambio de su hija. Labán posiblemente sabía que este hombre le iba a traer grandes beneficios. Ahora, sea cual sea la motivación de este hombre, lo cierto es que después de que Labán le pidiera a su sobrino que le dijera su salario, entonces Jacob decide servirle 7 años por Raquel, su hija menor. Era costumbre de que el hombre diera a la familia de la novia una dote matrimonial por la mujer. En este caso, como Jacob había salido sin posesiones de su tierra, no tenía nada material que ofrecer por ella. Así que, frente a esta situación, él decide dar 7 años de su servicio a Labán. En otras palabras, él daría parte de su vida a su tío para que éste luego le diera a Raquel a cambio. Por eso, sin duda que él estaba enamorado de Raquel. De hecho, el texto lo confirma al decirnos que Jacob amó a Raquel. Y lo maravilloso es que eso sucedió en un lapso de tan solo un mes. O sea, un mes solamente le bastó a Jacob para decidirse a trabajar 7 años por esa mujer que había conocido no hace mucho. Ahora, Raquel no era la única hija que Labán tenía, sino que era la menor, ya que la mayor era Lea. Y el autor caracteriza en el texto a cada una de ellas. En primer lugar, como dijimos recién, Lea era mayor en edad que su hermana Rebeca. Pero en segundo lugar, Rebeca era físicamente hermosa. Sin embargo, se nos dice que Lea era de ojos delicados. Ahora, ¿qué quiere decir esto de ojos delicados? Tuve que averiguarlo porque yo no lo sabía, pero lo que quiere decir el texto con esta expresión es que sus ojos eran apagados o tristes. No sabemos la razón por la cual ella tenía esa especie de mirada. Desconocemos si fue a causa de alguna enfermedad que padeció o por otra razón, pero sí es evidente que ella no tenía el atractivo físico de su hermana. Ahora, como dijimos hace un momento, Jacob eligió a Raquel como esposa y ofreció a Labán 7 años de su servicio a cambio de ella. Y al escuchar eso, Labán aceptó la propuesta que le hizo Jacob, estando dispuesto a entregarle a Raquel luego de que él cumpliera con su parte. Se trató de un compromiso de palabras entre parientes donde ambos estaban de acuerdo.
Entonces Jacob comienza a cumplir sus 7 años de servicio. Por eso podemos decir que cuánto amor tenía Jacob por Raquel. Y su amor se hizo evidente hacia ella en todo lo que él estuvo dispuesto a hacer para tenerla como esposa. Él realmente quería estar con ella, por eso estuvo dispuesto a hacer todo lo que hizo. A él no le importaba el sacrificio que tenía que hacer, porque la amaba. Por eso me pareciera raro en una relación amorosa de noviazgo que un hombre diga que ama a una mujer, pero rara vez la llama, no se puede juntar tanto con ella porque siempre está ocupado, o retrasa el casamiento con su prometida porque tiene otros proyectos personales que cumplir antes de eso. Yo dudaría seriamente del amor de ese hombre. Porque en Jacob vemos algo distinto. Vemos a alguien que estaba dispuesto a hacer lo necesario para estar con su amada, con la mujer que la había cautivado y a quien él amaba. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son las características que mostró el amor de Jacob hacia Raquel? Bueno, podemos mencionar algunas. En primer lugar, se trató de un amor sacrificial y entregado. ¿Por qué? Porque Jacob estuvo dispuesto a pagar el precio por estar con Raquel. Él daría, como dije antes, parte de su vida a Labán para casarse con su hija menor. Y por todo ese lapso de tiempo, Jacob debería entregar a Labán su tiempo y sus fuerzas para servirle. Y así, día tras día, mes tras mes y año tras año, hasta poder cumplir con lo pactado. En otras palabras, cuando Jacob decide servir a Labán por 7 años, lo que está haciendo no es otra cosa que renunciar por todo ese tiempo a todo proyecto, plan o idea que no implicase trabajar para su tío con el fin de conseguir a Raquel. Él utilizaría sus fuerzas y su tiempo para cumplir solo con ese propósito y no para otra cosa. Y si ustedes han prestado atención a lo que dice el pasaje, se habrán podido dar cuenta de que no fue Labán quien le impuso a Jacob la cantidad de años que él debía servirle por Raquel, sino que fue Jacob mismo quien voluntariamente se impuso a sí mismo semejante obligación. Y alguno al escuchar esto podría pensar, ¿por qué tantos años? ¿Por qué no propuso servirle una menor cantidad de tiempo? Quizás si empezaba proponiéndole servirle un año, a lo mejor Labán aceptaba. Y si no llegaban a un acuerdo, ahí recién le proponía servirle por 1 año y medio. Y si todavía no había acuerdo, entonces ahí le proponía servirle por 2. Y así sucesivamente, hasta ir probando. Bueno, no sé si usted ha visto en alguna de esas películas alguna escena donde se realizan subastas de diferentes artículos. Al frente, sobre una plataforma, hay un subastador que va preguntando al público ahí presente cuánto están dispuestos a ofrecer por determinado artículo que se vende. Y los compradores comienzan a hacer ofertas por ese artículo, pero no son ofertas muy grandes. Pero a medida que otros compradores ofrecen más, aquellos que habían hecho ofertas pequeñas comienzan a ofrecer cantidades mayores de dinero. Nadie, creo yo, ofrecería una suma de 100 millones de dólares por una pintura cuando en realidad la pudiera conseguir a una suma de 5 millones. Pero en el caso de Jacob, él en lugar de ir probando con ofertas pequeñas, hizo una oferta generosa de entrada. 7 años de servicio por Raquel. Por eso qué generosa oferta, ¿no? Quizás cuán amada y cuán valorada se pudo haber sentido Raquel al escuchar que su futuro esposo estaba dispuesto a ofrecer todo esto por ella. Qué gratificante quizás pudo haber sido para esta mujer contemplar que alguien estaba dispuesto a entregar tanto por su persona. Se trataba de un amor que no mezquinaba, que no daba lo justo y lo necesario, sino que era un amor sacrificial y entregado. Jacob no quiso ofrecer menos. Seguramente la oferta o la generosa oferta que hizo Jacob reflejaba cuánto él la amaba y cuán preciosa era Raquel ante sus ojos. Pero también quizás ofreció esa generosa oferta para asegurarse de entrada la aceptación de Labán. Él no mezquinó años de servicio para que a él le resultase más fácil toda esa situación, sino que fue generoso en su oferta por ella.
Él no buscó lograr su objetivo con el mínimo sacrificio posible, sino que entregó lo mejor. Entonces, vimos que en primer lugar el amor de Jacob fue sacrificial y entregado. Pero en segundo lugar vemos que el amor de este hombre por Raquel también fue un amor perdurable, constante. Es decir, su amor por ella perduró en el tiempo. Lo de Jacob no fue una emoción pasajera, sino un amor verdadero. Porque en ningún momento de esos 7 años lo vemos volverse atrás de la decisión que había tomado en un principio. No es que Jacob sirvió a Labán durante 3 meses y después se cansó de hacer eso, diciendo, no, esto es demasiado, no sé en qué estaba pensando cuando quise servir 7 años por esta mujer. Mejor renuncio y me vuelvo a mi tierra. Al contrario, el amor por su futura esposa fue aquello que no solamente lo ayudó a cumplir con lo que se había propuesto, sino también que hizo que esos 7 años de servicio parecieran para él como si fuera un lapso de tiempo corto. El versículo 20, de hecho, dice eso. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Su amor hacia ella hizo que su sacrificio fuese algo llevadero. Por eso me resulta interesante pensar en la relación que existe entre nuestro amor y nuestro servicio. Cuando amamos, nuestro servicio se hace más llevadero, porque el amor involucra la voluntad. Y cuando alguien hace algo voluntariamente, entonces cualquier sacrificio se hace más ligero. Y es quizás por eso que en ciertas situaciones, cuando hacemos un sacrificio por una persona o incluso por el Señor, nos parece muy pesado lo que hacemos, porque no amamos como debiéramos. Y entonces la tarea, lejos de ser algo voluntario que hacemos gustosamente, se siente más como una obligación pesada que tengo que hacer a la fuerza que otra cosa. Un culto de 1 hora y media se siente como si durara 7 horas. O quizás estoy en un ministerio, pero sirvo de mala gana. O leo la Biblia a duras penas como si fuera algo tedioso que sí o sí tengo que cumplir. O incluso llevémoslos a una relación matrimonial. Un esposo puede pensar que dedicarle tiempo de calidad a su esposa es un mal necesario con el que tiene que cumplir. Yo sinceramente creo que si nos analizamos todos fallamos en algún punto, ya sea en uno o en otro. No amamos a Dios ni a los demás como debiéramos. De hecho, hubo una iglesia en Apocalipsis que había perdido su primer amor. Hacía todo lo que hacía, pero ya no lo hacía con amor. Por eso sería bueno que cada uno nos examináramos y pidiéramos perdón al Señor en caso de sentirnos aludidos por esta verdad. Identificar esas áreas que nosotros estamos haciendo quizás de mala gana o no con gozo ni con placer y examinar si realmente amamos al Señor como debiéramos estarle amando. Para Jacob, su servicio fue llevadero porque amaba a su esposa. Leamos ahora los versículos 21 al 30. Una sección también interesante. Dice, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea,
y sirvió a Labán aún otros 7 años. Bueno, como vemos, por fin había llegado el tan esperado momento. Jacob cumplió los 7 años de servicio por Raquel y ahora había llegado el tiempo de unirse en matrimonio a ella. Ella estaba en todo su derecho de reclamarla, puesto que había cumplido con su parte del trato. Ahora tocaba que la otra parte, es decir, Labán, cumpliera con su parte y le entregara a su hija menor, quien al escuchar las palabras de Jacob no tenía nada que objetar, porque Jacob había cumplido y eso bien Labán lo sabía. Y hago un paréntesis acá, podemos ver en esta parte también que el amor de Jacob hacia Raquel fue un amor paciente, porque él en ningún momento apresuró las cosas, sino que esperó hasta finalizar los 7 años de servicio para unirse a su mujer. Él no forzó nada, no presionó, no manipuló las cosas. Eso echa por tierra estos noviazgos donde el novio le dice a la novia que si la ama se lo demuestre y la incita a pecar quizás en lo sexual. Eso no es amor, eso es manipulación. El verdadero amor espera, como vemos acá en el caso de Jacob. Él se guardó hasta que llegara el momento indicado. Ahora, volviendo a lo que decía antes, Labán entonces organiza una reunión en la cual entregaría a una de sus hijas a Jacob, tal como lo había acordado. Él invitó a todos los varones del lugar e hizo un banquete. Por lo visto ahora todo va marchando bien. Seguramente se estaba viviendo un ambiente de alegría en ese lugar, ya que se estaban celebrando algo tan especial como lo es la unión en matrimonio de dos personas. Sin embargo, en esa noche Labán actuaría de manera pésima con Jacob, porque cuando llega el momento de entregarle a su hija Raquel en cumplimiento de lo que habían acordado, decide darle en cambio a Lea, quien está cubierta con un velo según la tradición de ese lugar. De modo que Jacob no se percata de que la mujer que está detrás de ese velo no era aquella por quien él había dado sus 7 años de servicio, sino que era la hermana en realidad de su prometida. Pero a la mañana siguiente la verdad sale a la luz. Jacob se despierta y ve que la mujer que tiene al lado no era Raquel, sino Lea. Y fue en ese momento que él se da cuenta de que su suegro lo había engañado terriblemente. Por eso qué frustración habrá sentido este hombre, ¿no? Él había cumplido con lo pactado, se había esforzado, había respetado lo acordado, pero ahora Labán lo había engañado. Él hizo lo que se había comprometido a hacer, pero su suegro no respetó su palabra. Y él sabía que Labán había obrado con engaño para con él. No había chances de que esto fuese una equivocación, se trataba de algo premeditado, pensado, intencional. Uno no se equivocaría en algo tan importante como esto. Y cuando Jacob se percata del engaño, entonces va a confrontar a su suegro, haciéndole varias preguntas. Él le dice, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Jacob lo que buscaba era una respuesta por parte de su suegro ante un obrar tan reprochable. Él le pidió cuentas a él por lo que había hecho. Y la verdad que a mí me enojaba cuando yo leía esto, la actitud que Labán mostró ante las preguntas que Jacob le hacía, porque podemos ver que en ningún momento él admite haberlo engañado, en ningún momento él pide perdón, ni tampoco muestra signo alguno de arrepentimiento por lo que hizo. Más bien de una manera fría se excusa diciendo que en ese lugar la costumbre era entregar a la hija mayor antes que a la menor. Pero claro, uno puede decir, no me digas eso después del casamiento, decímelo antes. Esto es como el vendedor que le vende un auto a una persona y cuando la persona lo compra, recién ahí le dice que está fundido. Quien hace eso realmente es un engañador, y Labán lo era. Él engañó a Jacob miserablemente. Él era un sinvergüenza. Vulgarmente lo que nosotros decimos un cara dura. Él tenía un corazón ventajero y engañador. Pero no olvidemos que Jacob tampoco era ningún inocente. Si hacemos un poco de memoria, vamos a recordar que él también había engañado a su padre Isaac algunos años atrás.
De hecho, ¿cuál era la razón por la que él ahora se encontraba en Harán viviendo con su tío Labán? Porque él había huido de su tierra a causa de que su hermano lo quería matar, porque en un momento determinado él había obtenido la bendición de la primogenitura por medio de engañar a su padre Isaac. Por lo tanto, en esta situación él habrá experimentado en carne propia lo horrible que es el engaño, lo horrible que es engañar a otra persona. Noten esto, él había engañado tiempo atrás a alguien que pertenecía a su propia familia, es decir, a su padre. Y ahora alguien que pertenecía a su familia, es decir, su tío, lo había engañado a él. Podemos decir que su pecado lo terminó alcanzando. Y es posible que en el momento que él fue engañado, más allá de él haber sentido impotencia, ira e indignación, como cualquiera de nosotros sentiría, también haya recordado que él había hecho lo mismo con Isaac. Quizás eso le pudo haber servido para reflexionar sobre lo mal que había actuado con su familia cuando todavía vivía en su tierra. No lo sabemos. Y personalmente creo que esto fue permitido por Dios, que no es casualidad, sino que fue permitido por el Señor sobre Jacob por causa de lo que él había hecho con su padre tiempo atrás. Quizás cuando él engañó a su padre y huyó a la tierra de su madre, Dios parecía mantenerse en silencio en cuanto a este asunto y no decirle nada, ni reprocharlo, ni nada por el estilo. Pero ahora, 7 años después, quizás había llegado el momento de que Dios le enseñara importantes cosas sobre esto. Recordemos que Dios al que ama, disciplina, y quizás esta era una disciplina sobre Jacob, pudiera ser. Vemos también que el engaño era un pecado presente en la familia de Labán, porque si ustedes recuerdan, Rebeca, ¿de quién era hermana? De Labán. Y Rebeca también había incitado a Jacob a que engañara a Isaac. Parece que era un pecado familiar. Sin embargo, lo curioso es que Isaac no se indignó cuando su madre lo incitó a engañar a su padre. Yo pienso, ¿por qué Jacob no se disgustó con Rebeca cuando ésta lo estimuló para que engañara a su padre, pero ahora sí se había molestado con su tío por lo que había hecho con él? Bueno, porque en aquella ocasión, cuando engañó a su padre, eso resultó en algo beneficioso para él. Pero sí se indignó cuando él fue la víctima de ese engaño. Y a veces nos pasa eso. Nosotros hacemos ciertas cosas a otros y no nos afecta. Pero cuando los otros nos hacen esas mismas cosas a nosotros, entonces nos enojamos y exigimos enseguida respuestas. ¿No es verdad? ¿Cuántas personas mienten a otras, pero luego se indignan terriblemente si les mienten a ellos? ¿Cuántas personas hablan a espaldas de otros, pero ay de aquel que hable a espaldas mías, ¿no? ¿Cuántos se molestan porque les contestan mal, siendo que ellos también hacen lo mismo con otras personas? Ese tipo de actitud es muy común en la sociedad. Ahora, volviendo al tema del engaño. Es cierto que ser engañado es feo, pero mucho más desagradable y doloroso debe ser sentirse engañado por alguien que es cercano a vos, como un familiar, que tiene mucha cercanía con vos y de quien vos no esperás que te haga eso. Labán había vivido y compartido con Jacob 7 años. Incluso fue Jacob quien salió a correrlo a recibirlo gustoso cuando se enteró que él había llegado a esa tierra. Pero ahora le hace esto a Jacob, que es terrible. ¿Por qué? Porque Labán tenía un corazón codicioso, avaro y egoísta. Y noten ustedes que el que tiene un corazón de esta naturaleza siempre buscará sacar provecho de las personas, aun cuando eso implique perjudicarlas, a tal punto que no le importa ni siquiera si se tratan de sus propios familiares. Lo único en que piensa el avaro es en beneficiarse él mismo. Seguramente Labán había visto que durante todos esos años el servicio de Jacob hacia él le había traído grandes beneficios, pues recordemos que Dios estaba con Jacob y la bendición de Dios sobre él. Y quizás Labán no estaba dispuesto a que su sobrino se fuera de su lado luego de que se casara. Entonces probablemente actuó de esta manera para poder retenerlo con él otros 7 años más, aun cuando implicó engañarlo miserablemente
y aun cuando implicó utilizar a una de sus hijas, perdón, a sus dos hijas como mercancía para lograr eso. Porque la verdad es que él las estaba usando como monedas de cambio. Para él, una hija suya equivalía a 7 años del valioso servicio de Jacob. Y así es el corazón del avaro. Usa a las personas. Las ve como cosas, a las personas las ve como cosas de las cuales sacar provecho. De hecho, él ahora se había aprovechado del amor de Jacob hacia Raquel para que le sirviera otros 7 años más. Pues Jacob sabía que si quería casarse con ella, entonces debía cumplir con eso. Así lo dice el versículo 27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que haga conmigo otros 7 años. Es decir, con cumplir esta semana, Labán se refiere a la fiesta que él había organizado en honor a Lea, su hija mayor. Y después de esa semana, él le entregaría recién ahí a Raquel para ser su esposa, pero Jacob debía trabajar otros 7 años más. Y Labán era tan avaro que pudiera haberle hecho a sus hijas regalos más generosos cuando se casaron, pero tan solo le dio una esclava a cada una de ellas como dote, nada más. Ahora, Jacob pudo haber reaccionado peor de lo que lo hizo ante el engaño de Labán. Póngase a pensar cómo usted o yo reaccionaríamos en una situación así. Él quizás en un ataque de ira pudo haber decidido dejar a Lea y escaparse con Raquel. O incluso haber llegado al extremo de planificar vengarse de su suegro por lo que le había hecho. Sin embargo, no vemos que nada de ese tipo tenga lugar. Más bien, lejos de registrarse alguna actitud similar en Jacob, él se queda allí a cumplir otros 7 años por Raquel, quien era la esposa a la que este hombre amaba más. Ante la injusticia que recibió, él no dijo nada más que lo que se menciona ahí y se puso a servir todo ese tiempo que duró 7 años. Él se humilló a sí mismo para servir a alguien tan inmoral como su ventajero tío, con tal de tener a Raquel como su esposa. Al final de todo, tener como mujer a Raquel le costó el doble de lo que él imaginaba en un principio. Le costó el doble de tiempo, el doble de servicio, el doble de esfuerzo. Pero él pagó la totalidad del precio porque la amaba. Y la pregunta es, ¿quién estaría dispuesto a pagar todo eso por tener a su esposa? ¿Hay algún ejemplo en la Escritura que nos muestre un amor mayor que el de Jacob? La respuesta es sí, claro que lo hay. El ejemplo del amor de Cristo por su iglesia. Efesios 5:25 nos dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Podríamos decir, amad a vuestras mujeres como Jacob amó a Raquel, pero acá se nos dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia, un ejemplo superior de amor. Jacob tuvo que dar 14 años de su servicio por Raquel, pero Cristo tuvo que dar toda su vida. El precio por adquirir a su esposa, la iglesia, fue altísimo, pero Cristo, lejos de mezquinar, lejos de renunciar a eso, estuvo dispuesto a pagarlo, aun cuando el precio fue elevado y aun cuando eso implicó humillarse a sí mismo muriendo en una cruz. Y Él estuvo dispuesto a pagar ese precio, ¿por qué? Porque ama a su iglesia. Y a tal punto la ama que los maridos son llamados a imitar a Cristo en su relación con sus esposas. Su amor también fue sacrificial y entregado, y su amor también perdura para siempre. Él no fue mezquino en su amor, sino generoso. Él pagó un altísimo precio por ella. Hubiera sido menos costoso no tomarla, pero no fue lo que él decidió. Y lo interesante es que a diferencia de Jacob, Cristo no eligió una bella esposa, sino a una que estaba afectada por el pecado y que ahora Él la está transformando para llegar a tener un día una esposa sin defecto alguno. Y si tú eres cristiano, entonces formas parte de esa amada iglesia a quien Cristo amó.
Todo lo que hemos dicho sobre el amor de Cristo por su esposa se aplica hacia ti si eres parte de su iglesia, porque Él ama a la iglesia. Y así como Raquel pudo haberse sentido valorada y amada por Jacob, por todo lo que él soportó y pagó y padeció por tenerla, así nosotros los creyentes podemos gozarnos y alegrarnos por el amor que Cristo nos ha mostrado por medio de lo que hizo por nosotros. Sus manos y sus pies marcados por los clavos y su costado traspasado son un recordatorio constante de su amor hacia nuestras personas. Que podamos siempre gozarnos en esta verdad y recordar que todas esas son muestras de cuánto nuestro Señor estuvo dispuesto a pagar porque nos amaba. Así que les dejo este mensaje, hermanos, que pueda haber sido de bendición y que el Señor les bendiga.